La calma del hospital se rompió de golpe cuando una voz femenina retumbó en el pasillo principal. Era la de Özge Yaz, visiblemente alterada, con los ojos llenos de lágrimas y un temblor en las manos que nadie pudo ignorar. Médicos, enfermeras y visitantes se detuvieron al escuchar su grito. ¡No hasta que llegue Gökberk! En cuestión de segundos, el silencio se volvió tensión pura. Nadie comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero todos sintieron que algo importante estaba por suceder. Los testigos relatan que Özge llegó al hospital acompañada por 2 personas de su equipo y que su rostro mostraba una mezcla de miedo, desesperación y determinación. La situación era grave, aunque nadie sabía exactamente por qué. Lo único claro era su insistencia. No daría un paso más hasta que él, Gökberk Demirci, apareciera. Las enfermeras intentaban tranquilizarla, pero su voz seguía resonando con fuerza. En medio del caos, alguien intentó convencerla de que ingresara a la sala de urgencias, pero Özge se negó con una firmeza que dejó a todos helados. «Dije que no sin él», repitió una y otra vez, aferrándose al marco de la puerta. Su rostro, pálido por el cansancio, reflejaba algo más profundo que una simple reacción emocional. Era el reflejo de un vínculo que desafiaba la razón. Aquellos que la conocen aseguran que nunca la habían visto tan vulnerable. Mientras tanto, los minutos pasaban y la tensión aumentaba. Los doctores insistían en la necesidad de actuar de inmediato, pero Özge no cedía. La noticia de su presencia se extendió rápidamente por el hospital y en pocos minutos decenas de curiosos se acercaron para ver qué sucedía. Afuera, los fotógrafos ya habían llegado, alertados por un mensaje que circulaba en redes sociales. Nadie sabía de qué se trataba, pero todos querían ser testigos de esa escena. Finalmente, tras varios intentos fallidos por calmarla, uno de los guardias informó que Gökberk Demirci estaba en camino. Al escuchar su nombre, los ojos de Özge se llenaron de lágrimas. Su respiración se volvió entrecortada, como si cada segundo contara. «Díganle que se dé prisa», murmuró entre sollozos. Nadie se atrevió a contradecirla. Minutos después, el sonido de unos pasos apresurados rompió el murmullo del pasillo. Gökberk apareció, con el rostro desencajado, aún con la chaqueta en la mano, como si hubiera corrido desde el otro extremo de la ciudad. Al verla, no dijo una palabra, solo la abrazó con fuerza, mientras ella se derrumbaba entre sus brazos. Ese instante fue capturado por los presentes, pero nadie se atrevió a interrumpirlo. Testigos afirman que el ambiente cambió por completo con su llegada. Özge, que momentos antes se negaba a entrar, finalmente aceptó hacerlo al escuchar su voz. «Estoy aquí, ya no pasa nada», le dijo Gökberk en voz baja. Esas palabras parecieron tener un efecto inmediato. Ella asintió, respiró profundo y dio el primer paso hacia la sala. El silencio volvió a reinar, pero esta vez cargado de alivio. El personal médico aprovechó ese momento para actuar. Sin embargo, lo que ocurrió después sigue siendo un misterio. Algunas fuentes indican que se trataba de un procedimiento urgente. Otras, que la actriz había sufrido un susto de salud tras varios días de agotamiento. Lo único que todos confirman es que Gökberk no se separó de ella ni un solo instante. Durante horas, permaneció sentado frente a la puerta de la habitación, con la mirada fija y las manos entrelazadas. Cada vez que alguien salía, preguntaba lo mismo: «¿Está bien?». Su rostro mostraba una mezcla de miedo y esperanza. Cuando finalmente un médico se le acercó con una leve sonrisa, el alivio fue inmediato. Esa imagen, la de Gökberk con los ojos húmedos y el corazón desbordado, se viralizó rápidamente. Los fans comenzaron a compartir mensajes de apoyo y preocupación por la pareja. «Lo que vimos hoy no fue una escena, fue amor real», escribió una usuaria en redes, y su publicación acumuló miles de compartidos en minutos. La historia se convirtió en tendencia en cuestión de horas. A pesar de la conmoción, ninguno de los dos emitió declaraciones oficiales.
Özge permaneció en observación y Gekberg evitó las cámaras al salir del hospital. Solo levantó una mano en señal de agradecimiento antes de subir al coche que los esperaba. El público interpretó ese gesto como una promesa de silencio y respeto. La prensa intentó reconstruir los hechos, pero las versiones eran contradictorias. Algunos aseguraron que Özge había recibido una noticia médica inesperada. Otros, que todo estaba relacionado con un tema emocional que la sobrepasó. En cualquier caso, la reacción de Gökberg fue suficiente para demostrar la profundidad de su vínculo. Al día siguiente, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño hacia ambos. Lo que vimos fue amor en su forma más pura, escribió una periodista que presenció la escena. Esa frase se convirtió en lema de quienes defienden que lo vivido en el hospital fue una muestra de entrega incondicional. Los medios continuaron hablando del suceso durante toda la semana. Algunos programas de televisión reprodujeron el video del momento una y otra vez, analizando cada gesto, cada palabra, cada lágrima. La emoción que transmitían los protagonistas era imposible de fingir. Era evidente que lo que los unía iba mucho más allá de la fama. Hoy, mientras la calma parece volver poco a poco, el eco de aquella frase aún resuena en la memoria colectiva. No hasta que llegue Gekberg. Palabras que no solo detuvieron el tiempo en un pasillo de hospital, sino que también confirmaron lo que muchos ya sospechaban. El amor entre Özge Yağız y Gekberg de Mirsi es tan real como intenso. Quizás nunca sepamos todos los detalles de lo que ocurrió aquella noche, pero hay algo que sí está claro. Ese grito, nacido del miedo y la pasión, quedará grabado como uno de los momentos más impactantes de su historia. Y aunque los protagonistas prefieran el silencio, el mundo entero ya escuchó lo que sus corazones dijeron sin palabras.